Vamos a empezar a retomar la jornada ya de domingo, completando esta primera semana del Festival Palabra y nuestro segundo día también en las jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Bueno, agradezco mucho la presencia en esta mañana de domingo de Sergio del Molino y Javier Sáenz de Ibarra, y le voy a ceder rápidamente la palabra a una de nuestras estudiantes de máster, en concreto de máster en Cultura y Pensamiento Europeo, Sara Villar, para que los presente de manera muy rápida y que podamos aprovechar rápidamente también el tiempo de conversación. Buenos días a todos, gracias por asistir, tanto a los que estáis aquí como a los que nos seguís online. No pretendo robar mucho tiempo a los escritores que nos acompañan hoy, así que voy a introducirles brevemente y luego ya les cedemos la palabra. Sergio del Molino, nacido en Madrid en 1979, es escritor, ensayista y periodista de formación. Debuta en el panorama literario en 2009 con la colección de relatos Malas Influencias y el ensayo Soldados en el Jardín de la Paz. En 2012 publica su primera novela, Una obra más enemigo, y en 2013 La obra Violeta, novela también que recibe el premio Ojo Crítico de Narrativa y el premio Tigre Juan, y que ha sido traducida a varios idiomas. En 2016 publica el ensayo La España vacía, obra de referencia galardonada con el premio al Libro del Año de los Libreros de Madrid y el premio Cálamo al Mejor Libro del Año. En 2017 publica la novela La mirada de los peces, en 2018 el ensayo Lugares fuera de sitio, galardonado con el premio Espasa, y en 2020 la novela La piel. Revisita y profundiza algunas de las ideas de La España vacía en Contra la España vacía, publicado en 2021, año en el que publica también el libro de cuentos ilustrado Atlas sentimental de la España vacía. A principios de este año vio la luz la novela Los alemanes, galardonada con el premio Alfaguara. En su faceta de periodista, entrelazada con la de escritor, fue reportero del Heraldo de Aragón, es columnista en El País y colaborador en el programa de radio de Onda Cero, Más de Uno, en la sección La Cultureta. A su lado está Javier Sáenz de Ibarra, nacido en Vitoria en 1961, escritor reconocido por sus cuentos, profesor de lengua castellana y literatura. Ha publicado en la editorial Páginas de Espuma El lector de Espinoza en 2004, Propuesta imposible en 2008, Mirar al agua, cuentos plásticos, que obtuvo el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en 2009, Boulevard en 2013, Premio Setenil, Fantasía Lumpen en 2017 y el más reciente de este año, Un requiem europeo, que despliega una mirada crítica sobre la Europa actual siguiendo la composición musical de la Misa de Difuntos. Todo lo que he mencionado son colecciones de relatos, pero también publicó en 2006 el poemario Motivos y en 2020 la novela Vida económica de Toni Sánchez. Sus relatos han sido incluidos en las antologías más importantes sobre cuento español, como Siglo XXI, Los nuevos nombres del cuento español actual, o Pequeñas Resistencias 5, El cuento español. Preparó la antología de Hipólito G. Navarro, El decolador, publicada en 2008, y ha dirigido la colección Narrativa Breve, junto a Diana Paleta, para Páginas de Espuma, con la que ha publicado 20 títulos de antologías de cuentos. Escribe textos misceláneos y de crítica literaria para Cuadernos Hispanoamericanos, Penúltima, Quimera, Ínsula o Zenda, y coordina la revista digital Oxi no obstante y participa en el podcast literario Tapadura. Es un placer teneros a los dos aquí en León y hoy vamos a asistir a un diálogo sobre la palabra disfrutona, palabra de cuento, que estoy segura de que será una conversación interesante y provechosa para todos los presentes, así que sin más dilación les cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara. Ya ven la velocidad con la que hablan en las presentaciones, y eso es culpa mía, porque en pocos minutos, un poco de rigor, hay que hacerlo, ¿no? Es así. Pero es verdad que estamos en un tiempo en el que ya por internet localizamos todos estos datos, las solapas de los libros, ¿no? También nos lo presentan y es un poco extraño que alguien no tenga acceso a los mismos, así que nos parece más interesante dedicar el tiempo a conversar directamente. Ayer tuvimos una tarde muy productiva con Clara Morales y Javier Morales. Entre otras cosas, y solo voy a leer un par de frases que anoté, salieron temas que yo creo no, van a volver a salir porque yo los voy a volver a sacar en las preguntas, entonces no va a quedar más remedio, pero bueno, también la función de la literatura, ¿no? En un momento dado, decía Javier Morales, la literatura es una herramienta para entrar en habitaciones cerradas y asistir en esas habitaciones cerradas a los conflictos, ¿no? que se pueden vivir en ellas. Nos decía también es muy importante la memoria y recordar de dónde venimos. Y nos hablaba Clara Morales también ante la inmigración, ante ciertas injusticias sociales, bueno, cómo nos podemos sentir, cómo todo ello nos debe entristecer, que nos debe dar vergüenza, nos entristece, nos da vergüenza, pero a la vez cómo no encontramos otra opción para el mal, ¿no? Esos
temas de injusticias, el mal, la culpabilidad, la de culpa, sé que van a volver a aparecer, el dolor también. Y ambos, tanto Clara como Javier, nos hablaban de que la ficción no es algo secundario, ¿no? Que no es que a través del ensayo tengamos pensamiento y que la ficción sea pues pura evasión, sino que a través de la ficción, claro, yo soy profesora de teoría de la literatura, lo voy a defender a capa y espada. Yo considero que la literatura es uno de los discursos magníficos con los que, además de disfrutar, que no niego esa dimensión lúdica que me parece fundamental, pero además de disfrutar podemos pensar el mundo, pensar todos aquellos conflictos, dilemas que nos preocupan, ¿no? Incluso pensar toda la complejidad del ser humano, que somos difíciles también, ¿no? Bueno, es un modo de pensamiento muy importante, tan importante como el ensayo o cualquier otro tipo de discurso aparentemente de sesgo más científico. Y nos decían, la ficción, ahí coincidieron los dos, es una herramienta de denuncia, con una visión lúcida, crítica de lecturas de la realidad. Bueno, pues yo quiero seguir un poco por esa línea, porque creo que la obra tanto de Sergio del Molino como de Javier Sáez de Ibarra nos pueden llevar por ella y pues retratar tanto esa dimensión lúdica de la literatura como esa capacidad de la literatura como reflexión para pensar el mundo. Voy a empezar por una pregunta que igual no es una típica, porque yo sé que en estas conversaciones rápidamente se suele aludir a los argumentos, ¿no? A las tramas, a las historias, pero quiero empezar por algo más arquitectónico, más estructural y en lo que pueden coincidir, si no me lleváis a contraria, creo que sí coinciden ambos escritores en este caso, y es en la relevancia de la música, lógicamente con sus diferencias. Cuando animamos a escritores, a escritoras en estas mesas, no siempre es fácil una conversación dual en la que las preguntas puedan ser las mismas, porque cada obra es original, personal, pero sí puede haber siempre unos puntos de unión, y en este caso yo no lo esperaba de entrada, antes de leer ambas obras, pero al plantearme tener que hacer la conversación conjunta, dije, bueno, me interesa hablar de la música en primer lugar. Sé que podría darle otro orden a las preguntas, pero creo que es interesante plantearlo. Sobre todo porque yo no tengo una cultura que me gustaría, o una formación, una educación en la música, como la puedo tener en la literatura. Me da mucha envidia estas estudiantes que sé, ¿no? que la están recibiendo, que tienen esa formación musical, porque podemos sentir la música, pero si tuviésemos el común de los mortales, hablo por mí, más conocimientos, creo que podríamos disfrutar de muchos más matices que sí están en estos dos libros, de manera distinta, de manera diversa. En Un Requiem Europeo, ya en la presentación ha aludido a ello Sara, pues el propio título nos da una pista, ¿no? De que nos podemos encontrar ese vínculo con la faceta musical, con la relación que puede haber entre literatura y música, y al leer el índice se comprueba perfectamente, ¿no? Que está el autor, ahora pediré que nos hables de ello, pero está utilizando esas partes, esos signos propios del Requiem como composición musical propia de la liturgia por el alma de los fallecidos. Y creo que habrán visto el libro, incluso quien no lo haya leído, está ahí el librero con ejemplares, la portada es dura. La imagen, yo quisiera que nos hablases de esta escultura. Hay un investigado qué significa, pero quiero que nos lo cuentes tú, ¿no? Como homenaje a muertos en contienda. Ahí aparece, ¿no? La idea nuevamente de lectura crítica de la realidad. Ya tenemos el trasfondo de las guerras, fallecidos en guerras, la liturgia por el alma a través de una estructura musical. Y en el caso de los alemanes, en el que de entrada igual bueno, sabemos que aparece también la contienda, el nazismo, después aludiré a todos esos elementos y otros muchos datos históricos anteriores al nazismo. Me parece que la música tiene la misma importancia. Estoy hablando del Requiem como liturgia por el alma de los fallecidos, y justo los alemanes empieza, y no voy a desvelar los argumentos, lo prometo, pero empieza y termina con un entierro, ¿no? En un cementerio. Ya tenemos esa imagen de fallecidos. No explico más, lo van a disfrutar muchísimo cuando lo lean, así que yo no quiero destrozar las tramas. Pero me parece que la música ocupa un lugar muy importante en el modo en el que se comunican los personajes entre sí, e incluso en el modo en que nos comunican a los lectores su propia psicología. A mí es una de las cosas que más me ha gustado. 4 narradores
con sus psicologías en contrapuntos, vamos sabiendo lo que opina uno, ¿no? En relación con vivencias, pues, por ejemplo, un hermano con su hermana. En el siguiente capítulo tengo la misma escena pero vivida por la hermana desde su propia psicología, y entonces ahí vamos viendo, ¿no? Diferentes contrapuntos, como un puzzle que recomponemos y nos va dando un ritmo muy singular. Como yo no tengo, y lo he dicho, ya tengo excusas si me equivoco, no tengo esa formación musical, ¿no?, muy elevada, no sé si se podría hacer, pero sí reconozco un ritmo, ¿no?, de narración muy interesante, que probablemente, igual si me pregunto a estas estudiantes que citaba antes, que tienen formación musical, igual sí se atreven a ponerle un nombre de pieza musical, no lo sé. Yo no me puedo atrever, te pregunto, Sergio, directamente si crees que podría ponerse o no ese ritmo de la novela con esas psicologías muy bien, ¿no?, individualizadas, muy bien sostenidas, que nos podrían hacer pensar en una estructura musical, pues igual no tan marcada como la que nos da el Requiem, así que ya nos da esas partes, esos himnos, pero quizá con ciertas variantes, ¿no? Porque, bueno, nos mantiene ahí en la intriga de una manera pues, como a la expectativa constantemente. Quiere saber lo que piensa el otro personaje desde su visión, ¿no? Más, no lo sé, más comedida a unos, más ácida a otros, más política, menos en esa línea. Entonces quisiera que nos hablaseis de la música, el por qué ese hilo musical lo voy a mirar así en vuestras obras. Sí. Hola, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Además me encanta empezar por la parte que más me interesa, que a lo mejor no suele ser la parte que más interesa a los lectores. Quiero decir que la cocina de la literatura es algo que es una materia de discusión entre los que nos dedicamos a escribir, pero entre los que se dedican solo a leer igual no les interesa tanto, así que te agradezco mucho que podamos empezar hablando de algo que para mí es muy importante, efectivamente, ¿no? La idea musical que hay detrás de los alemanes. La música siempre ha sido muy importante en toda mi obra, y creo que las referencias que manejaba hasta ahora tenían más que ver con mi educación sentimental, que tiene que ver con la música popular, con el rock y demás. Y aquí en los alemanes hay una porque además lo pedía la propia historia, hay una alusión directa pues, a la gran tradición germánica, ¿no? Y a la gran tradición del prerromanticismo y del primer romanticismo alemán, que es la música que escuchan estos personajes y la música en la cultura, el contexto cultural, el paisaje en el que ellos han vivido. Para mí el paisaje cultural generalmente siempre es muy importante en las novelas, de la misma forma que para una novela que transcurra en el campo, el paisaje natural es muy importante. Tú no puedes escribir una novela o cualquier tipo de texto que transcurra en el campo y decir que suenan pájaros y que hay flores. Tienes que decir qué flores son y qué tipo de pájaros, no puede ser genérico. Y con el paisaje cultural pasa lo mismo. No puedes decir que suena música en los árboles. Tiene que haber qué música es, qué relación íntima guardan con la acción, con los personajes, cómo proyectan su estado de ánimo, cómo sirve para relacionarse, para tapar las palabras, para muchas otras cosas, ¿no? Y yo concebí los alemanes como una sinfonía, como una estructura sinfónica, ¿no? Pero luego, leyendo a una amiga musicóloga de la Universidad de Zaragoza, Marta Vela, que es experta en Beethoven, y ella sostiene una idea que a mí me gusta mucho, que ella dice que sí, que por supuesto la orquesta sinfónica es como la gran creación cultural de la música occidental, pero que ella cree que el cuarteto de cuerda lo supera. Es decir, el cuarteto de cuerda es probablemente lo mejor que le ha podido pasar a la música. Y me di cuenta de que había mucho de cuarteto. Y algunos lectores han señalado que parece que literatura de cámara, los alemanes, ¿no? Y me gustan mucho esas visiones que van aportando, que a mí no se me habían ocurrido. Y es verdad que hay 4 voces, aunque hay 2 principales y 2 secundarias, que van contando la novela en forma de caleidoscopio, complementándose los relatos unos con otros, haciendo de tal forma que es el lector desde una posición omnisciente el que tiene toda la visión de toda la historia, y cada personaje tiene un punto de vista parcial, interesado, prejuicioso, a veces malévolo también, y a veces totalmente equivocado de lo que está pasando, y es el lector el que va completando ese puzzle a través de cómo las líneas musicales de cada una de las voces que pues se van entrecruzando, se van contradiciendo, van jugando unas con otras de la misma forma que sucede en un cuarteto.
y en los movimientos de un cuarteto exactamente igual, ¿no? Con dos violines, una cosa muy clásica, con dos violines, una viola y un violonchelo, ¿no? Y me ha gustado, o sea, empecé concibiéndolo cuando lo escribí como una sinfonía, pero me he dado cuenta de que los lectores me han convencido de que probablemente tenga mucho más que ver con un cuarteto de cuerda. Y la música es muy importante para mí, o sea, es muy importante en mi vida, es muy importante a la hora de concebir los textos. Creo que los escritores en general recurrimos a símiles de otras artes para poder entender las estructuras de nuestros textos, ¿no? de nuestra obra. Orhan Pamuk es un novelista estupendo que ha pensado mucho sobre su propio oficio. Él es un escritor muy pictórico, por ejemplo. Él piensa mucho sus novelas como cuadros, como grandes cuadros historicistas, como grandes perspectivas, ¿no? Y a partir de ahí pues va llenando los cuadros, y va llenando los cuadros de personajes y de vida. Yo tengo una mirada mucho más musical y quiero que mis textos se parezcan más a partituras. No teniendo yo educación formal musical de ningún tipo y siendo una persona completamente negada para cualquier tipo de canto, de ejecución de instrumento, para cualquier cosa. Yo siempre digo que yo no es que yo sea un músico frustrado, es que soy prefrustrado, porque tendría que haber llegado a algo para poder, o sea, tendría que haberlo intentado para poder frustrarme, para poder sentirme frustrado, y no he llegado ni a eso, ¿no? Pero sin embargo envidio mucho a los músicos, envidio mucho la música. Creo que lo que transmite la música no es capaz de transmitirlo la literatura y no es capaz de transmitirlo ningún otro arte, porque tiene que ver con algo que es muy corporal y muy primario. O sea, tú fíjate que cuando una orquesta está sonando el paleolítico y el neolítico. Parece que es un elemento muy... Cuando tú vas a un auditorio a ver un concierto sinfónico, parece que estás acudiendo a un acto de extremada civilización, pero a la vez estás asistiendo a un acto de extremada barbarie, porque todos los instrumentos proceden de partes de animales. Ahora los hacen más sintéticos, pero en fin, son tripas, son trozos de animales, de madera, de seres vivos que se han ido transformando, huesos. Las flautas eran huesos, es decir, las cuerdas eran tripa, que se han ido adaptando, trozos de animales, trozos de naturaleza muerta, que se han ido adaptando para producir esa música que sale de los pulmones y del desgaste físico de los propios músicos. O sea, lo que estás asistiendo es algo puramente bárbaro, travestido por completo de una civilización muy elevada, pero muy bárbaro. Y esa cosa primigenia la transmite y le llega a cualquiera. La música más compleja puede llegar a emocionar a cualquiera porque reverbera los huesos, o sea, te llega de una forma directa, sin códigos, sin traducciones y sin nada. La literatura no puede conseguir eso, porque es una operación intelectual muy sofisticada, ¿no? Ya nos olvidamos de lo que sufrimos al aprender a leer, pero una de las cosas más dolorosas que hacemos en la vida es aprender a leer. Es una operación durísima, que nos cuesta mucho, que por supuesto, en fin, como a los judíos la circuncisión, pues sucede en momentos inconscientes que no vamos a recordar el trauma de lo que nos costó leer. Lo hacemos con mucha naturalidad, pero es un proceso de una intelectualización brutal, ¿no? Codificar y descodificar, sacar de esos símbolos, de esas manchitas de tinta, sacar emociones, sacar sentimientos, sacar cosas, es una operación muy compleja, ¿no? Eso nos aleja mucho de la experiencia de la música, ¿no? Y a mí me gustaría que mi literatura preservase algo de esa experiencia primigenia, brutal, paleolítica de la música, ¿no? Y lo persigo a través de la literatura, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar, porque son artes completamente distintos que se consumen de forma distinta y apelan a cosas distintas de la razón y de los sentimientos. Pero envidio mucho a los músicos, les envidio mucho y voy a intentar parecerme a ellos en la medida de lo posible. Hola, bueno, primero, buenos días, muchas gracias por su presencia y por supuesto a la organización de Riul y de Palabra por el regalo de invitarme. Un Requiem Europeo es un libro que nació de una extraña idea que se me ocurrió de pronto, que era la idea de construir un libro sobre la base de una misa de difuntos, lo que se entiende por un Requiem. De manera que es una misa, porque hay partes porque aparece como toda la liturgia de la misa católica, y hay una serie de himnos que son específicos de la misa de difuntos.
Lo mismo que muchos compositores, y seguramente todos tenemos en la cabeza a Mozart, por ejemplo, pero también Verdi, también Dvořák, también Fauré, Ligeti, bueno, una serie de autores que han compuesto el Requiem. La idea es componer música para esos himnos, para esas partes de la misa que ya están codificadas, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de por qué no escribir un libro de cuentos donde desde el introito hasta la bendición final los cuentos se acoplaran a las distintas partes de una misa y una misa de difuntos. Ese fue el reto. Así que tenía primero la estructura y ahora tenía que crear cuentos a propósito para cada parte. Entonces ocurrieron un par de cosas bastante interesantes. Por un lado, que el lugar en el que ponías el cuento cobraba un significado nuevo dependiendo de en qué lugar del rito estaba. Por ejemplo, una de las partes del rito católico es la petición de perdón, el Kyrie eleison, Christe eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Pues un relato colocado ahí, en la parte litúrgica de pedir perdón, era un relato que automáticamente cobraba la fuerza de decir, esto que narro aquí, que finalmente fue un relato acerca del Open Arms y las dificultades administrativas y políticas que sufrió para el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, de pronto adquiría un nuevo significado, que es hasta qué punto eso es algo por lo que pedir perdón dentro de una liturgia. Y así los demás, es decir, que cada relato dialogaba de alguna forma con el lugar que estaba ocupando. Eso por un lado. Por otro, la propia liturgia de la misa es como una narración. El introito, por ejemplo, es como la llegada, ¿no? Yo al principio pensé en un solo relato con introito, luego pensé que sería mejor quizás hacer 7 relatos breves, como 7 personas que entran, que acceden al templo para esa liturgia, ¿no? Cada uno con su problema, cada uno con su preocupación, con sus prejuicios, con sus ideas. Y me di cuenta de que, sobre todo en la parte central, que se llama secuencia, donde están los ritos los himnos más específicamente referidos a la muerte, ocupaban un lugar muy dramático, porque los himnos que hemos escuchado, cuando uno escucha la música de Mozart tan maravillosa, uno no repara, a lo mejor porque no sabe latino, porque no le interesa, no repara en lo que se está diciendo, y lo que se está diciendo es, en ocasiones, terrible. Esos himnos hablan básicamente de la idea del juicio, de la condenación de los réprobos y de la petición, de la súplica por la salvación de uno mismo, ¿no? En eso son bastante repetitivos los himnos. Claro, yo no quería asumir ese mensaje y mucho menos, por otra razón es que sería un poco largo explicar, si luego hay tiempo a lo mejor. No quería asumir directamente ese mensaje y desde luego era muy repetitivo. Entonces, en ocasiones, la relación entre el himno, gemisco o recordario, o tu amirum, o dies irae, está, a veces la relación es irónica, a veces es directa, a veces es muy circunstancial, jugando un poco con eso. Como también la música de los compositores es muy distinta, según lo compongo uno u otro, tal cual himno. Bueno, lo que iba finalmente es a esto, que la propia estructura del Requiem hacía que esos relatos centrales eran muy dramáticos y de alguna forma era como que el libro llegaba a un término final. Confutatis es un himno que habla de la execración de los malvados, que los malvados sufran por lo que han hecho. Rechacemos a los malvados, que se pudran en el infierno, que hagan de la llama. Son himnos verdaderamente estremecedores. Ahí podía acabar el libro, porque no había forma de avanzar en el dramatismo, llegábamos a un punto final, ¿no? Y entonces la siguiente parte, que no está en la misa de difuntos, pero sí en la misa católica, es el ofertorio, la ofrenda, el pan y el vino como un lugar de reconciliación y de esperanza. Entonces, me di cuenta de que el libro, que terminaba como en un foso, con esos relatos de los tiempos tan duros, de alguna forma se abría hacia una cierta forma de esperanza. Y los relatos que vienen de ahí hacia el final son más luminosos, son más esperanzados. Dentro de que en mi literatura la esperanza siempre está mezclada con problemas muy graves, ¿no? Y entonces la experiencia de la máquina es, como decía, ¿no? Este trabajo que tenemos los escritores de cómo combinamos los elementos, para mí mismo fue una sorpresa y fue muy interesante cómo se iban conjugando las experiencias.
y bueno, estoy satisfecho del resultado, ¿no? Y por eso la estructura musical. Lo otra cosa que ha dicho Sergio me hace mucha gracia, no sé si compartirá esta idea, en parte lo ha dicho. A veces siento que los que nos dedicamos a un arte, a la literatura, siempre ambicionamos lo que hacen otros. O sea, el escritor quiere ser músico, el músico quiere ser pintor, el pintor quiere ser escritor, casi que lo que aporta el otro arte que nosotros efectivamente no llegamos, o sea, el ritmo, tú pones ritmo en la prosa, ¿no? Hay algo musical siempre en la prosa. Pero es esa fuerza tan conmovedora de la música, es como que es lo inalcanzable. Entonces, ojalá pudiéramos ser músicos, pero quizá el músico dice, no, es que la belleza de un cuadro, de la composición, del color, del cromatismo, la luz, eso te aporta algo, ¿no? Entonces, bueno, quizá tenemos que estar cada uno en lo nuestro, humildemente, dejémoslo ahí y disfrutemos del arte que hacen otros. No, pero a mí ese anhelo me parece que es muy interesante y además hay una tradición musical muy fuerte vinculada con lo literario. O sea, no solo la disputa entre Wagner y Brahms en el siglo XIX sobre el uso que pinta la palabra en la música y si podemos quitar la palabra y hacer solo música absoluta. Fíjate que en fin, los que sabéis música es una cosa muy trillada y lo tenéis claro, ¿no? Pero la gran cisma en el siglo XIX se produce pues, cuando Wagner quiere hacer la obra de arte total y para ello la narración, el relato, los personajes, la puesta en escena y el uso de la palabra es algo fundamental, y luego está Brahms en el lado contrario, entre medias están todos los demás, que unas veces usan la palabra y otras veces no, que defienden la música absoluta, ¿no? Defienden la música por su valor mismo. Y la paradoja es que Brahms acaba haciendo una música mucho más literaria que la de Wagner. Es decir, acaba haciendo una música que tiene lo descriptivo, que está muchas veces, la música de tradición de Brahms está basada en textos literarios, y ahí, en fin, desde toda la gran tradición del repertorio que se escucha habitualmente en los auditorios ahora mismo, buena parte de ellos tiene su origen en la literatura, en obras literarias, y no necesariamente es traspapelándolo con palabras, sino con sonidos, ¿no? Con lo cual también hay una tradición de frustración por parte de muchos compositores que querrían haber sido escritores o que honran obras literarias porque creen que dicen más que lo que ellos pueden decir, ¿no? Y yo creo que esa contaminación es muy bonita y es muy buena, y creo que tenemos que fomentarla porque nos hace mejores a todos. Creo que nos hace que intentemos pensar en las limitaciones de nuestro propio lenguaje, de las herramientas que usamos para crear nosotros, y las forcemos todo lo posible para que intenten decir cosas que a lo mejor de forma natural no son capaces de decir. Y creo que eso es un incentivo para todos, eso es maravilloso, que nos estamos fijando unos a otros. A mí, yo no soportaría y una de las cosas que más me resultan antipáticas del mundo literario es el solipsismo que suele haber, ¿no? Gente que habla de literatura y solo sabe de literatura y no abre nunca la perspectiva y nunca va a un concierto, ni va a una exposición, ni debes interesándose por ninguna otra cosa que no sea la literatura. Yo creo que eso empobrece muchísimo. Creo que lo bonito es que nos contaminemos y que envidiemos lo que son capaces de hacer los demás con sus propias herramientas, con su propia gramática y su sintaxis. Me voy a coger este corte del vídeo para las clases de literatura comparada, ¿eh? Voy a empezar así directamente, pero sí es cierto, ¿no? Y también en vuestros textos aparecen constantemente esas referencias, ¿no? Ahí puede haber intertextualidad, pero a la vez hay referencias culturales y otras manifestaciones artísticas siempre. Pero por eso yo quería empezar con la música, que me parecía como muy importante, incluso antes todavía de entrar de lleno por completo en los argumentos. Ahora sí que os voy a preguntar por alguna parte anecdótica argumental. En el caso de la novela, Sergio, bueno, has publicado otras novelas antes, quizá con más línea de autoficción, pero ya has trabajado este género, y la novela nos dice siempre en los manuales de teoría que es como el género más dúctil, el que te permite, ¿no?, introducir otro tipo de discursos, incluso ajenos. En este caso hay un trasfondo con la historia, ¿no?, la historia con mayúsculas, y sí que quisiera que nos hablases un poco de esa anécdota. Hay episodios históricos que yo creo que en este país, bueno, desconocemos. Ayer todavía se reivindicaba como parte, ¿no?, de nuestra historia y el paso de la dictadura a la transición, ¿no? Si vemos incluso más atrás, pues hay episodios que bueno, pues
se desconocen ampliamente o el relato que se nos ha dado igual no es el más certero o el más completo. Pero en el caso también de todos los episodios que yo creo que tienen que ver con conquista, colonización, ¿no? Colonialismo, incluso todo aquello que bueno, tiene de fondo una serie de intereses políticos, es verdad que no siempre lo conocemos. Y hay una anécdota histórica, un episodio histórico que trabajas de lleno en la novela, y me gustaría que se lo explicases un poco al público que hoy nos acompaña, que es el de estos alemanes que vienen del Camerún. Yo sé que luego pues, va avanzando, ¿no? El tiempo y también hará referencia al nazismo, a la Guerra Mundial. Hablabas antes de paisaje cultural y está toda la cultura del judaísmo, que es muy rica también, ¿no? muy interesante. Entonces hay un complemento histórico a esas vivencias, a esas psicologías de esos personajes que yo decía que, bueno, pues para mí es como lo que tiene el gran protagonismo en sí, pero ese trasfondo histórico me parece muy interesante. Y si nos pudieras contar, ahora ya cuando te da la palabra, pues cómo llegas al conocimiento, ¿no? De esa parte de la historia, cómo la trabajas, si has trabajado otros textos, y por qué decides incluirla dentro del ámbito de la ficción, ¿no? Porque no siempre incluimos esos elementos en la ficción. Y en el caso de Javier, enlazo la pregunta casi de una manera semejante. Siempre se nos ha dicho en los manuales que la novela es el gran género que permite esa entrada a otros discursos, y sin embargo yo creo que tenemos que empezar a modernizar los manuales. Y en las últimas décadas en las que el cuento sí que ha cobrado, ¿no? Yo creo que está cobrando la importancia que merece, pues como ese género menor extensión, ¿no? Sino que es un laboratorio tremendo para experimentar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a defenderlo, y tú lo trabajas así. Yo creo que hay muchas técnicas también, muchas voces narrativas, un juego tremendo con diferentes elementos también culturales, filosóficos, diría también religiosos, claro, inevitablemente con ya esa estructura de Requiem. Pero me interesa mucho, aunque luego podremos volver sobre esas otras cuestiones, me interesa la perspectiva sociopolítica que introduces de manera abierta en dos textos que cambian ese formato de ficción. Es decir, que si los extrapolamos y los sacamos del libro de cuentos, podrían parecer artículo periodístico, ¿no? Artículo de opinión, y que son tremendos porque juegan con datos realmente históricos, reales, de dos momentos muy cercanos y tremendos. Si te parece bien, me gustaría que nos hablases de ello. Los condenados y Muere un europeo son los títulos de los cuentos. Eso es lo que... Bueno, pues la anécdota a la que te refieres, o el suceso, cada vez menos desconocido, porque como el libro sí que ha tenido eco y lectores, pues cada vez es menos secreto el sucedido de 1916. Es una historia a la que yo llegué por casualidad, como se llegan a las mejores historias, a través de unos papeles de propaganda nazi que encontré en una librería de viejo y que estaban impresos en Zaragoza. Eran unos papeles de propaganda nazi impresos en Zaragoza en 1944, editados por el propio Partido Nacional Socialista Nazi, con una dirección que aparecía en la calle Moncasi, que era una calle que estaba muy cerquita de donde yo vivo. Y me llamó mucho la atención saber, yo no sabía que había habido sedes del partido nazi fuera de Alemania y en lugares además no beligerantes como era la España de posguerra, y bueno, pues eran papeles que no tenían ningún valor, es decir, los compré al peso, ¿no? Había un montón de cosas, pues, ¿quién va a querer unos papelotes de propaganda nazi más que un friki como yo, que estaban ahí esperando a que el librero se los quitara de encima para poder poner algo de valor de verdad, para poder vender y llevárselo, ¿no? Y entonces yo, hablando con amigos historiadores, a ver por qué existía una sede del partido nazi en Zaragoza, por qué se imprimía y a quién iba dirigida esa propaganda, ¿no? Y que intentando averiguar salió la expresión los alemanes del Camerún. Me dijeron, esto tiene que tener relación con los alemanes del Camerún. Y un historiador de Salamanca, además aragonés, pero de Salamanca, me dio las 3 referencias bibliográficas que había, que encontró, que eran menciones mínimas a esta historia. Es totalmente desconocida, nadie sabe gran cosa de esto, pero si quieres yo te doy la pista y tira del hilo a ver qué encuentras, ¿no? Y encontré una historia fascinante que tenía que ver como bien decías, con las mutaciones del colonialismo y del imperialismo, y las
vueltas enormes que da la vida y los tumbos que puede dar a un grupo de personas en los dramas del siglo XX, ¿no? Resulta que en la Primera Guerra Mundial había un conato de imperio alemán en África, fruto del famoso reparto de África que forzó Bismarck para intentar tener un imperio alemán en África, que tenía varios territorios. Uno era Tanzania, la actual Tanzania, el otro era Camerún, había lo que hoy es Namibia, había varios territorios inconexos con los cuales pues el imperio alemán, el Reich alemán, quería hacer un imperio que compitiese con los franceses y con los británicos, ¿no? No lo consiguieron, nunca lo consiguieron, porque no era atractivo para los alemanes. Los alemanes, por lo visto, por lo que fuera, no querían irse a vivir a África, es decir, no conseguían reclutar colonos. Entonces, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en Camerún había menos de 2.000 alemanes. En todo Camerún. Camerún es un país más grande que España, ¿no? Y muy poblado, además, con una estructura política complejísima, con varios reinos, con un montón de cosas que lo hacían verdaderamente ingobernable y difícil, ¿no? Solo había 2.000 personas, la mayoría de ellos civiles, muy poquitos militares, muchos comerciantes, y se ven atrapados, esas 2.000 personas se ven atrapadas en medio del fuego cruzado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se ven enseguida rodeados por los franceses y los británicos y se ven incomunicados con Alemania. No pueden ni recibir suministros ni mandar nada, porque hay un bloqueo naval enorme y se ven perdidos en mitad de África, ¿no? Y entonces ven como escapatoria un rinconcito al sur de Camerún que es fronterizo con lo que entonces era Guinea Española o Guinea Ecuatorial, ¿no? Era un territorio español, España era un país neutral. Y entonces vieron que en lugar de rendirse a los franceses y a los británicos y acabar en campos de concentración de prisioneros o como fuera, pues que era mucho más apetecible ir hacia el sur y rendirse a los españoles, ¿no? Y los españoles, por las convenciones internacionales, estaban obligados a internarlos, a tenerlos retenidos en su territorio hasta que terminase la guerra, para que no pudiesen luego incorporarse a la guerra por otro lado, ¿no? Era parte del mínimo fair play que había en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces estos pues llegan a Guinea, llegan a la península, los distribuyen y forman varias colonias alemanas, la más numerosa, la más potente en Zaragoza, ¿no? Y es un grupo de gente, unas familias que echan raíces en España, que no se van, porque claro, Alemania está derrotada después de Versalles y no tienen a dónde irse, su casa estaba en Camerún, ellos a Camerún no pueden volver y tampoco quieren volver a Alemania. Entonces, bueno, pues celebran matrimonios de conveniencia, se casan con las buenas señoritas de Zaragoza, arman todo lo que pueden, trampean todo lo que pueden trampear, sobornan a quien haya que sobornar y se quedan en España y echan raíces y generan una colonia muy influyente que deja mucho rastro en la ciudad. Y yo esto pues lo fui descubriendo, sus relaciones con el nazismo. Esa era la razón por la que había un partido nazi, por la que había instituciones nazis en Zaragoza para prestar cobertura y servicio a esta gente que eran nazis totalmente entusiastas. O sea, estos son los primeros que aplaudieron cuando Hitler llega al poder en el año 33, y la historia me pareció fascinante. Recogí algunas crónicas, muy agradecido de que nadie se hubiera fijado en ella, porque de vez en cuando pasan estas cosas. Yo cuando tengo todo el material digo, bueno, pero esto ya está, o sea, aquí Amenábar ha hecho 3 películas con esto. Yo decía, o sea, esto está explotadísimo, o sea, yo llego ya tarde. Pues no, nadie había reparado en esta historia, entonces la conté en unas crónicas y la dejé en la nevera mucho tiempo hasta que fui capaz de meterla en una novela, de convertirla en el germen de una novela de los alemanes, porque entendí que decían muchas cosas que a mí me importaban íntimamente, que tiene que ver con la sensación de extranjería, de ver el mundo con extrañeza, de no sentirse parte de ningún sitio. Creo que este grupo de alemanes eran tan peculiares, tan difíciles de clasificar y tan absolutos en su condición de extranjería y de forastería, que daba mucho juego, ¿no?, para poder hablar de estas cosas. Por eso los transmuté y los metí en esta familia Schuster y en estas familias ficticias que están inspiradas en familias que conocí de verdad, y algunas incluso pues fueron amigos a lo largo de la investigación, ¿no?, de cuando conocí su mundo, ese mundo tan peculiar.
esos alemanes obsesionados con su herencia, que son alemanes que no son alemanes. Es decir, la primera ficción de la novela Los alemanes está metida. Los alemanes no son alemanes, son españoles. O sea, ahí empieza ya la primera mentira y a partir de ahí pues ya empezamos a desbarrar por todas partes, ¿no? Pero el suceso es ese, el suceso vino a mis manos de forma totalmente casual y bueno, y agradecido al proverbial olvido y al proverbial desinterés que en España tenemos por el pasado, ¿no? Quizá en otro país más obsesionado con su pasado, pues esto ya estaría explotado desde hace mucho, pero como en España nos da igual, pues están esperando estas cositas a que llegue un friki como yo y las coja. Bueno, a ver, a final de año se presentan los mejores libros por género, ¿no? En los periódicos. Entonces, las 10 mejores novelas, los 10 mejores ensayos, los 10 mejores poemarios, los 10 mejores libros de viaje, los 10 mejores libros infantiles. Entonces, yo que soy cuentista, digo, ¿dónde están los 10 mejores libros de cuentos? Pues en ningún sitio. No ocupamos ningún lugar de reflexión sobre el cuento. Eso indica que el cuento sigue siendo un poco el pariente pobre de la narrativa, ¿no? Eso es así. Espero que algún día alguien repare. Tampoco es que yo valore mucho los 10 mejores, porque es algo completamente subjetivo, donde además sé que hay intereses comerciales de tal o cual editorial, en fin. Pero es el hecho de cómo como género el cuento está un poco orillado digamos, en el canon de lo que es la escritura. Después, la pregunta que me has hecho me gusta mucho, porque muchas veces se compara la novela con el cuento, lo cual es obviamente injusto, ¿no? Hay que comparar la novela con el libro de cuentos, que es algo muy distinto. Estoy esperando que algún teórico de la literatura coloque el libro de cuentos en uno de los géneros literarios, porque no es lo mismo un libro de cuentos que un cuento, como no es lo mismo un poema que un poemario. Es algo completamente distinto. Un poema solo, uno de los romances de Lorca, el romancero gitano, a el romancero gitano, que es una propuesta. Es incomparable, son cosas muy distintas. Con los cuentos ocurre igual. Dentro de la discusión de los cuentistas, si un libro de cuentos es algo que debe tener una unidad o no, pues, porque cada cuento es independiente, yo creo que de un tiempo para acá vamos ganando los que defendemos que tiene que haber una unidad, porque de hecho es lo que se está haciendo con más frecuencia. Otra discusión teórica que tampoco es que tenga un interés demasiado grande, pero bueno, cada uno se ascribe a lo que le interesa. Pero es cierto que la novela tiene una utilidad enorme, pero ¿qué decir de un libro de cuentos? Mi segundo libro se titula Propuesta Imposible. ¿Qué ocurrió en ese libro? ¿Cómo lo hice? Ese libro nació de una serie de relatos que ya existían, en los que me daba cuenta de que se estaba hablando de cómo la sociedad nos hace propuestas, nos ofrece oportunidades, pero que son falsas. No son así. Te doy un coche para que viajes, sí, lo que pasa es que te vas a poner un atasco de 3 horas. Entonces la propuesta del coche choca luego con una práctica que impide el movimiento para el cual el coche se ha creado. Y como es una serie de cosas. De tal manera que puede resultar un poco abstracto eso de propuesta imposible, ¿no? Bien, de acuerdo. El acceso a un determinado tema por un libro de cuentos te permite una libertad absoluta. Sobre todo si, como es en mi caso, yo más que buscar una voz propia, esto es otro de los temas de la literatura, ¿no? Bueno, lo principal es que un autor tenga una voz propia. Bueno, pues es una forma de verlo, no es la única. Para mí lo principal no es tener una voz propia, quizá la tengo y no soy consciente de ello. Para mí lo principal es que cada relato, cada forma trabajada del relato sea la forma más adecuada para la expresividad y para la profundidad de lo que se quiere contar. No me interesa que todos los, y de hecho nunca lo hago, que todos los cuentos tengan el mismo tono, traten de las mismas cosas, no. Me gusta que el tema que reúne los cuentos permita que cada cuento después adquiera una forma completamente distinta. Puede ser un monólogo, puede ser un diálogo, puede ser la introducción del elemento documental, puede ser la imitación de un trabajo pictórico. En el libro Mirar al agua, por ejemplo, que es en torno al mundo del arte, pues hay relatos, hay por ejemplo, una aproximación a las meninas, una versión de las meninas con un relato que sitúa a los personajes al final, o hay una serie de fragmentos breves al estilo de Los caprichos de Goya,
O hay un ready-made al estilo de Duchamp, o sea que un libro de cuentos permite una libertad absoluta, porque no tienes por qué ligar formalmente, ni siquiera de una temática directa, unos relatos con otros. Y es un campo de creatividad enorme. Siempre se suele decir eso, bueno, es que es un lugar de experimentación, sí, pero más allá del lugar de experimentación, es un lugar en el que unos cuentos con otros dialogan entre sí. Dialogan con una libertad que, ya sé que hay novelistas muy audaces, son pocos, incluso. La libertad que tenemos los novelistas, si utilizamos eso, es enorme. No me gusta comparar, porque entramos en una batalla un poco absurda, pero desde luego el libro de cuentos admite muchas cosas. En el caso del Requiem, yo he incluido relatos. Bueno, me ocurrió una cosa bastante paradójica. Yo empecé a escribir el Requiem sin una idea muy clara de quién era el muerto. Claro, de repente dije, pero ¿quién ha muerto aquí? Y entonces, viendo algunos de los relatos que estaba trabajando, me di cuenta de que en el fondo yo soy una persona europea, me siento muy europeo por mis categorías, mi cultura, mi formación. Pensé que estaba haciendo una crítica a la forma de vida, a la cierta mediocridad de la vida europea, a cierta mezquindad de la vida europea, sabiendo la cantidad de cosas valiosas que tenemos, pero hace una mirada crítica. Y había un par de asuntos que a mí me preocupaban mucho, que son la injusta política con los inmigrantes y las muertes continuas desde hace años de miles de personas ahogadas en el Mediterráneo, y el caso de Open Arms, que es un caso que yo fui siguiendo con noticias de cómo iba evolucionando las cortapisas que les ponían, las justificaciones que se hacían para impedirlo. Fijaos que una de las medidas que se adoptó fue, bueno, el Open Arms puede navegar y si se encuentra por casualidad algún barco que puede naufragar, tiene permiso para rescatarlo, pero no puede ir intencionadamente a rescatarlo. Fijaos la perversión del planteamiento, cuando además la ley marítima obliga, como te obliga a ti si vas con el coche y es accidentado, tienes que pararte, obliga a rescatar a las personas. Bueno, entonces yo fui siguiendo la noticia y me parecía que era algo que yo tenía que incluir ahí, porque está hablando de lo que somos los europeos. La otra noticia fue, yo vivo en Madrid, bueno, pues los muertos en las residencias, que no ocurrieron solo en las residencias de Madrid, ocurrieron en muchas partes de España. Y me encontré con un testimonio, apareció en el periódico digital público, una conversación entre una doctora y la madre de una señora interna. Y era un diálogo que a mí me dejó completamente la hija. ¿Qué he dicho? La madre. La madre, no. O sea, la hija y la doctora hablando de la madre, gracias, que estaba internada. Me pareció desolador, absolutamente desolador. Es el relato bueno europeo, donde entonces necesitaba reproducir ese texto y hacer una reflexión sobre ese texto. Entonces, ¿de dónde vienen los cuentos? Los cuentos nacen de lo que uno es, ¿no? Antes decía Sergio muy bien, qué absurdo que un escritor solo hable de escritura, ¿no? O sea, nos enriquecemos con todo lo que vemos, con todo lo que contemplamos, con todo lo que sentimos, y eso va a los cuentos. Los cuentos tienen que responder, por lo menos en mi caso, no son un ejercicio de creatividad, esencialmente, son un ejercicio de expresión de los conflictos, de los problemas, de las angustias que uno siente. Y ahí entra tanto la historia personal como la historia colectiva, que nos afecta. Si me permites apostillar, me parece muy interesante lo que planteas de la libertad de los cuentos, ¿no? Y que es verdad que además creo que la novela, que está mucho más codificada, o al menos se penaliza mucho más la libertad. Creo que hay unas expectativas sobre ella que actúan como un cepo muchas veces sobre el narrador, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy esperanzado en los tiempos en los que vivimos, porque creo que pronto, o sea, creo que hay una sinergia por primera vez en mucho tiempo entre los lectores y los escritores para aceptar la libertad, para aceptar pues que los textos pueden venir de muchas fuentes, que pueden adoptar muchísimas formas, que hay muchas estrategias, que no hay un canon al que reverenciar ni que respetar, y creo que los lectores entran muy bien en ese juego, mucho más que los críticos,
yo creo que entran muy bien en ese juego y probablemente estemos ya a las puertas de alcanzar la modernidad, una modernidad tan grande que estamos en el siglo XVIII, o sea, nos habremos quitado el peso del siglo XIX que en el siglo XX no lograron quitarse. Es decir, creo que en el siglo XX, la literatura del siglo XX fue una reacción a la del siglo XIX y no consiguió desembarazarse de ella del todo, pero probablemente nosotros sí que volvamos al siglo XVIII. Es decir, cuando volvemos al siglo XVIII, quiero decir un siglo donde las disquisiciones o las servidumbres a determinados cánones o a la idea de qué debe ser un determinado texto literario de un determinado género será totalmente irrelevante, porque seremos capaces de mezclar muchas cosas. La literatura del siglo XVIII a mí me encanta porque mezcla libros de viajes, epistolarios, relaciones, periodismo de una forma muy poco canónica y muy poco industrializada en ese momento, ¿no? Hay un señor que se va a pasear por ahí, cuenta sus cosas y ¿qué hace? ¿Qué es eso? ¿Es una novela? ¿Es un libro de viajes? ¿Es una invención? Mete historias de por medio, mete documentos. Los escritores del siglo XVIII escribían con una libertad tremenda que el éxito industrial de la novela del siglo XIX cercenó en buena medida. Y es probable que estemos a las puertas de ser unos grandes escritores del siglo XVIII. Mi esperanza, mi ilusión es llegar a vivir en el siglo XVIII en algún momento y creo que estamos en ello. Y creo que introducir esos materiales, jugar a romper las expectativas del canon, es esencial también, y también en la novela, y en lo que es ficción y no es ficción, y jugar a contaminarnos de un montón de fuentes es importante, es muy importante. A ver, me encanta tu optimismo. Tu vida frustrada, ¿no? Tengo que no compartir. Voy a dar algunos ejemplos. No sé si me oyen o... ¿Sí? Es que precisamente ayer hablábamos de algunos casos, ¿no? El matiz que has puesto, lectores críticos, es interesante. Comentaba la novela de Jesús Carrasco, Intemperie, que fue una que hizo hace tiempo sobre lo que ocurre en el campo, precisamente. Recuerdo una reseña de un reputado crítico, de un reputado suplemento, que acusaba al autor de que el lenguaje impedía entender la historia. Es decir, que el estilo era un estorbo, porque lo que importa es que me cuentes una historia. Es decir, que el lenguaje no sirve, que la forma no sirve, que la forma está al servicio del relato, no que es una unidad, etc. Cuando publiqué mi novela, tuve un intercambio con los editores, muy fructífero, porque son editores a los que les gusta participar. Entonces me decían que no entendían por qué en las conversaciones de los personajes a veces ponía guiones, a veces no ponía guiones, a veces ponía puntos, a veces comas. Entonces yo traté de explicarles que, por ejemplo, un diálogo en el que aparece guión, habla, guión, habla, guión, habla, tiene un ritmo de lectura que a mí no me convencía, porque en una escena en la que el personaje tiene un accidente laboral, se le ha cortado un brazo, está sangrando, entonces el jefe pide que venga alguien, que pongan toallas, que lo curen. Lo que estaba narrado exigía una velocidad de lectora que se interrumpiría si yo hacía esas ramas. Yo se lo tuve que explicar al editor, lo cual muy a regañadientes al final aceptó. Entonces hablamos de editores, hablamos de críticos, y después me he encontrado para mi sorpresa, y de lectura que me han dicho, bueno, pero es que tú eres un autor difícil. Digo, yo difícil, ¿por qué? Sí, porque los diálogos no ponen rayas. Entonces, esas conquistas que pensábamos los escritores adquiridas en este siglo XX nuestro ya terminado, resulta que está bien un tipo de novela, no poner el adjetivo comercial, quizá hay que poner mayoritario, que está educando a los lectores en unas ciertas formas realmente tradicionales, y no sé si el lector del que tú hablas es un lector especializado, con una cierta cultura, con una cierta caudal de lecturas que le permiten abrirse. Y yo siento más bien que estamos retrocediendo, y que la batalla nuestra tiene que ser esa. Me encanta del siglo XVIII, tiene que ser volver a esa libertad, pero que desde luego no sé si nos van a acompañar mucho. Sí, no sé, mira, hay muchos indicios.
años. Y creo que muchos están en los escaparates de las librerías, en las mesas de novedades. Y en la forma en la que se edita hoy, que es muy distinta a cómo se editaba hace tan solo 15 años. A mí me pareció relevante que el Nobel lo ganara Svetlana Alexievich, que solo había hecho periodista. O sea, solo podías premiarla por su obra periodística, exclusivamente. O sea, y tuvo el premio Nobel de Literatura, no tenía una novela. O sea, no es que fuera una periodista que escribió una novela para que la consideraran parte del club, ¿no? Sino con su estricta obra periodística, es verdad que con una concepción muy personal, muy autoral, muy difícil de encasillar dentro de las convenciones del periodismo, pero es una obra periodística que en ningún momento quiere ser otra cosa que no sea periodismo, ¿no? Bueno, el hecho de que ganara el Nobel, el hecho de que se editen ese tipo de libros en las colecciones de narrativa, cosa que no sucedía hace mucho, los libros de Leila Guerriero salen ahora mismo en anagrama en la colección de narrativa. En las principales colecciones de narrativa, donde solo aparecían novelas, ahora ves libros que son difíciles de clasificar, como los míos, por ejemplo. O sea, Los Alemanes sí que es una novela que encaja dentro del canon de la novela, pero ninguno de mis libros anteriores encaja en ese canon. Y ha salido en colecciones de narrativa totalmente mainstream y puestos en los escaparates donde estaban pues, al lado de las novelas más convencionales. Es decir, que tú ves un escaparate de una librería literaria, quizá no estamos hablando de Corte Inglés, evidentemente, pero de una librería literaria donde hay un criterio, una curación, un intento de buscar el gusto, ¿no? Y ves libros que hace 15 años eran imposibles de encontrar en ese espacio, ¿no? Que son libros que tienen que ver con la crónica, con el ensayo, con la hibridación, con mezclar con lo inclasificable. Y antes no estaban, esos libros aparecían, o sea, además yo recuerdo una discusión con Claudio López Lamadrid, que murió, fue editor mío y una persona muy importante dentro del mundo editorial, con un libro mío que se titulaba Lo que nadie le importa, en el cual yo empezaba a hacer disquisiciones sobre qué era, ¿no? Sobre la génesis, ¿no? Yo empezaba a teorizar, bueno, esto que es una novela, no, es un relato autobiográfico, son unas memorias, pero no son unas memorias, pero son tal, y él me cortó en seco ahí de una forma muy autoritaria porque era noble, entonces trataba a los plebeyos con látigo, como hacía. Entonces me dijo, di que es una novela. Ya, digo, pero Claudio, pero novela es que no... Di que es una novela. Digo, como no digas que es una novela, te van a poner el libro en la sección de antropología y no lo va a leer nadie, en ningún sitio, ¿no? Bueno, eso ya no sucede. Eso ya no sucede. Es decir, tú mira los autores que alcanzan relevancia sin escribir novela. Creo que el gusto del público va, el gusto del público lector, o sea, de esa vanguardia de lectores que están atentos, refinados, pues, que no compran al peso, ¿no? Creo que va por delante de la crítica y de los que intentan ser guardianes del canon. Creo que van ahora mismo un paso por delante en ese sentido. Y creo que hay bastantes indicios. Que es difícil ver, que todavía hay muchas cosas y que te vas a encontrar, pues probablemente muchas críticas burras y desinformadas. Pues sin duda, es decir, con eso tenemos que bregar. Pero creo que hay que hemos visto en los últimos 10-15 años, hemos visto un cambio a mejor hacia el siglo XVIII. Creo que los escaparates de hoy de la librería se parecen más a los de una hipotética librería del siglo XVIII que a una del siglo XX. Creo que se parecen un poquito más. Me agarro a tu esperanza. Bueno, yo paso ganas de intervenir, pero no voy a dilatar esa vertiente de discusión que es realmente interesante y también es lo que nos permite, ¿no?, este tipo de festivales. Para hablar un poco de los conflictos, de los dilemas que sí que aparecen en los argumentos del libro de cuentos y de la novela, es verdad que podríamos hacer como un desglose tanto de una parte, digamos, como individual y familiar y otra como más de colectivo, como sociedad. En un requiem europeo los cuentos nos sitúan, ya lo hemos intuido, ¿no?, por lo que has ido contando, como un retrato de circunstancias vitales con vecindades, rencores, odios, mediocridad, experiencias amorosas, de pareja, relaciones paterno-filiales, relaciones tóxicas, malentendidos. Y en lo colectivo hay algo muy interesante también, que es la visión de esta Europa como una degradación, ¿no?, una caída de
valores, supuestamente los valores que tiene democráticos el continente, una degradación ética, políticas de exclusión, como decías antes, comportamientos criminales, aparecen muy retratadas todas las injusticias sociales, inhumanidad, odio al pobre, abandono de los débiles, hambres, guerras. Hay un texto, bueno, es que son muchos y no puedo elegir para hablar, ¿no? Durante esta hora, que es como un ratito de nada para mí, hay muchos y con esas innovaciones técnicas de las que hablaba antes, pero quizá que me llama la atención porque se sale del otro tono quizá más realista, ¿no? De los relatos de la máquina sagrada. No sé si te apetece hablar de él, pero que bueno, la idea también de la inteligencia artificial, que parece que la ubicamos en otro tipo de género, pero también para hablar de esa problemática de la toma de conciencia. Somos conscientes perfectamente de lo que ocurre, no somos tontos, ¿no? Estamos informados, nos llegan las noticias, pero es verdad que somos testigos, pero no tenemos una acción en contra de todo eso que, como decía Clara, nos avergüenza o nos entristece. Estabas comentando antes que la evolución del libro de cuentos con la estructura del Reiki nos lleva a un momento en el que llegábamos a lo más pesimista, pero de pronto nos das esa ofrenda y empieza a abrirse como una luz de esperanza, una posibilidad de cambio, ¿no? con otros cuentos, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Como somos testigos, somos conscientes de que nos tiene que cambiar, pero estamos como inactivos y desde una perspectiva insolidaria. Bueno, te he citado ese cuento, pero hablas del que quieras, ¿vale? Porque nos queda poco tiempo, yo prefiero que habléis. Ahora te lo pasaré, le traslado la misma pregunta. No, os paso yo el mío, si no. En los alemanes también podemos ver esto, ¿no? Hay también una degradación ética colectiva, aunque seas más positivo en tus discursos, ahora lo haya sido en relación con los lectores actuales y ese siglo XVIII posible. Hay una degradación ética colectiva cuando nos hablas, lógicamente, de la parte política, ¿no? La idea de la corrupción, los chantajes tremendos. También se ve cuando hablas de ciertos valores en el ámbito universitario. Me ha gustado mucho cómo pertenezco a él, aunque hay una visión negativa, ¿no? De muchos aspectos, tenemos que ser realistas y verla. Y de nuevo, en la faceta como más íntima, individual, familiar, vuelven a aparecer esos malentendidos, ¿no? Con otros matices, pero están ahí. El dolor, la culpa, el rencor, la traición también. Algo que me interesa mucho, esas dificultades de comunicación en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, ¿no? Lo difícil que nos resulta al ser humano decir lo que sentimos de verdad, el trasladarlo incluso a los seres más queridos. La obsesión por la muerte, claro, está ahí también, como en el Requiem, ¿no? La presencia de los condenados o de la muerte, en este caso la obsesión por la muerte. Hay un retrato simbólico muy interesante que se hace a través de un cuadro, un retrato triunfo de la muerte. Bueno, pues lo dejo ahí si quieres, no sabes de ello, sino que los lectores lo disfruten. Pero hay algo que a mí me ha tocado mucho, es esa figura del padre y de la madre. La figura del padre, ¿no? Para esos hermanos es como muy clásica en cuanto a, bueno, pues no una figura paterna amorosa, por así decir, pero me ha llamado mucho la atención el retrato de la madre, que no lo solemos encontrar así. Una mujer a la que entendemos perfectamente, pero que también entendemos perfectamente bueno, lo que sienten los hijos al haberla tenido, ¿no? como madre, por esa idea que también citábamos ayer de a veces la falta de cuidados o la falta de un contexto positivo, ¿no? en la infancia, que me parece magistral ese retrato que se hace de la madre, muy duro. Yo leería a líneas, no lo voy a hacer para no estropear el retrato y que el lector lo pueda vivir, pero todo ello enlaza en realidad también con esta otra idea que le he citado a Javier de la culpabilidad, de la responsabilidad, ¿no? Nosotros como testigos de lo que sucede en el mundo somos responsables o nos quedamos inactivos, somos insolidarios, simplemente es que no puedo hacer nada y ya está, es la vida, ¿no? Como aparecen muchas frases de tus cuentos. Y en los alemanes lo enlazas con todo un debate de filosofía también que ha habido, también político, citas a Hannah Arendt, el ángel de Walter Benjamin, ¿no? Hay una serie de pasajes que también yo sí los extraigo, tengo ensayo y tengo discusión intelectual que me parece súper interesante, ¿no? Entonces, planteas esa idea de son los hijos de esos nazis realmente culpables, ¿no? De lo que han hecho sus padres,
o nos podemos salir de la familia, el peso de la familia que también aparecía ayer, y distanciarnos como de esa culpa heredada. Bueno, yo creo que son muy profundas, Cuando lo que he querido resumir aquí en poquitos minutos, son muy profundos los libros, aparte de que se pueden disfrutar muy, muy bien. Entonces, hablemos un poquito de ello, de lo que queréis, de lo que he dicho, o de cualquier otra cosa. Bueno, Un requiem europeo es mi sexto libro de relatos, entonces ya uno tiene una cierta experiencia como autor y como receptor de la recepción de los propios relatos, ¿no? Entonces, mucha gente de mis cuentos se siente incómoda y se atreven a decírmelo, otros no. Entonces, yo elaboro una especie de teoría, de las muchas que elaboro cada cierto tiempo, y es que hay cuentistas o escritores que yo siento que como te dicen, venga, vente conmigo que te voy a contar una historia, ¿no? Entonces, pues emprenden un camino, van juntos, y entonces le va contando la historia, el otro le responde, recorren el camino, cuando se termina el relato dice, bueno, ¿te ha gustado? Sí, bueno, pues adiós, hasta otro rato, ¿no? Yo no soy de esos, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué pasa conmigo? Pues yo soy de los que, ven conmigo, que vamos a un sitio, entonces, no te dejo hablar, hablo solo yo. Bla, 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 tú me dejas escuchar y de repente me marcho. Te quedas. Es la sensación de que el relato es algo que yo te dejo ahí, en la presentación de Madrid de Dios, se me ocurrió una metáfora que es la de la piedra. Este libro es como una piedra que yo pongo encima de la mesa. Entonces, tú sabes que ahí no tiene que haber una piedra, pero el caso es que yo la he puesto. Y ahora la cuestión es qué haces tú con eso, ¿no? ¿Cómo reaccionas a eso? Y no es por una especie de provocación intencionada, sino por el lugar de donde nacen los relatos, que suele ser en mi caso casi siempre mi conflicto, o la duda teórica, o la duda filosófica, o el cuestionamiento de ciertas ideas, en las que yo mismo no siempre tengo una respuesta para ello, y entonces de esa violencia, de esa tensión surge un cuento que no pretende ser bonito, ni agradable, ni nada parecido, sino más bien resulta cuestionador, ¿no? De tal manera que el lector es el que tiene que, si quiere, por supuesto, o dejar el libro porque le satura, tomarse su tiempo, retomarlo cuando quiera. Este es otro detalle interesante de los libros de cuentos, no se pueden leer todos seguidos, una lectura continuada, como en los poemas. Yo no puedo coger Romancero Gitano o 4 cuartetos de Eliot y pum, 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 no tiene sentido, ¿no? Cada cuento, como cada poema, necesita su digestión, su reflexión, su momento de pausa. Al menos eso es lo que el escritor de cuentos desea, luego lo que el lector es soberano de leerlo como quiera o no leerlo, dejarlo. Bueno, entonces sí que hay un tema ahí que tú has tratado, que es que ante las grandes cuestiones que nos preocupa, que creo que lo compartimos mucho Sergio y yo, en algunas de esas situaciones conflictivas, problemáticas, realmente el sentimiento que yo tengo es de enorme impotencia. De enorme impotencia. Ahora vivimos en el genocidio que se está produciendo en Gaza por parte de Israel, o la guerra de Ucrania, la invasión inhumana y la lucha sin cuartel en el que algunos periodistas ahora dicen, ¿no? La tercera guerra mundial, con una frivolidad que a mí me espeluzna. Y entonces asistir como ciudadano a eso, pensar que yo fuera ucraniano y que Zelensky tuviera la política que siguió, o que yo fuera ruso y me llevaran al frente sin contar con mi voluntad, con mi deseo de vivir, con mi actitud pacífica ante la vida, me hace sentir que somos marionetas de poderes gigantescos, ¿no? Cuando Borrell en la guerra de Ucrania dice no puede haber negociación, solo puede haber guerra en la que tenemos que ganar, y es el representante de la diplomacia europea, dices, pues si el diplomático te dice que no se puede hablar, entonces es que ya no hay esperanza ninguna. ¿Qué podemos hacer? ¿Manifestarnos en la calle? No sé, yo sí siento esa sensación de impotencia muchas veces como ciudadano, ¿no? Y de alguna forma los cuentos también veo que personajes en algunos de los conflictos de los relatos se plantean si actuar o no y cómo hacerlo, ¿no? Y entonces el otro día, gracias a Javier Morales, que está aquí, que citó un relato mío hablando de la familia, lo voy a recoger brevemente. Claro,
unos padres, el relato de la Carmen son un hombre y una mujer, unos padres que tienen una hija que tiene una relación amorosa que se va volviendo tóxica, ¿no? Y entonces hablan entre ellos qué hacer. ¿Intervenimos o no? Entonces el padre dice, voy a hablar con ese tío. Y la madre le dice, se te ocurre. Primero porque tu hija es mayor, es adulta, eso no se hace. Entonces yo pensaba, bueno, a ver, intervenimos para que no maten las focas, intervenimos para que no saquen agua de Doñana, y en el conflicto de tu hija no vas a intervenir. Y hay un conflicto entre ellos, intervengo, no intervengo, ¿qué sentido? Y en otros casos se plantea esa impotencia de ver un maltrato y qué hacer ahí. Hasta qué punto arriesgar nuestra propia seguridad para intervenir en algo cuyo final no sabemos cuándo hacer. Entonces, bueno, terminando ya con ya casi citado, hay un relato que es La máquina sagrada, que empieza con que una máquina cobra conciencia de sí misma, dice yo. Y todos los científicos que la rodean son tres psicólogos y tres informáticos. Los psicólogos están ahí previendo que se desarrolle una serie de problemas psicológicos. Entonces, están como hablando, tratando de hablar con ella. Y la máquina, en la conciencia que va tomando de sí misma, va topando con actitudes que supuestamente son humanas y bondadosas, que están traicionadas por aquellos propios creadores suyos. Entonces ella tiene que comprender en qué mundo ha caído y qué tiene que hacer, ¿no? Y no es tanto la inteligencia artificial, sino que la máquina les dice, no, la cuestión conmigo no es que yo sea inteligente, sino que tengo intimidad, puedo hablar conmigo mismo, puedo pensar y puedo actuar. Y además no me podéis hacer chantaje porque como no tengo cuerpo, no me podéis premiar ni castigar. Ya tengo lo más valioso. Lo más valioso es la conciencia de mí mismo. Y ni siquiera me preocupa mucho si voy a permanecer en el tiempo, pues siento que acabo de nacer y todavía no he cogido suficiente gusto a esto de estar vivo, así que no sé qué pasará conmigo. Entonces es una máquina que nos cuestiona a los seres humanos qué estamos haciendo con la humanidad. Ya lo vemos clarísimo. Bueno, eso de la conciencia y qué hacer con la vida tiene mucho que ver con parte de las tramas centrales y de la idea central de los alemanes, ¿no? Tú has lanzado muchas ideas, muchos puntos de discusión para abordar, pero yo me voy a quedar, por enlazar también con el tema de la conciencia de la vida y de la muerte, con algo que para mí es fundamental de los alemanes, ¿no? Que es una novela de decadencia, es una novela también que habla del fin de un mundo, del fin de una forma de concebir la familia, es decir, el conflicto fundamental que se establece en los alemanes es la incompatibilidad radical con el mundo de hoy, de una familia tradicional regida por una idea muy clara de la continuidad del tiempo, de la herencia, ¿no? Del legado, de lo que viene, y cómo eso, pues los protagonistas de la novela, y fundamentalmente el personaje que ha muerto desde el principio, que es Gaby, pues lo ha rechazado y lo ha dinamitado por completo, porque es completamente incompatible con la vida con la vida de hoy, ¿no? Con la vida en la Europa de hoy, ¿no? Hay algo una paradoja que hace que rompan, que estalle todo desde el principio, y a partir de ahí vemos los pedazos que van quedando, ¿no? Y la novela se compone de seguir la trayectoria de los pedazos de esa explosión del principio. Hay un personaje que para mí es crucial, que es una voz secundaria dentro de la novela, que es Berta, que no pertenece a la familia Schuster, a la familia protagonista de los alemanes, es una amiga de la familia, es la amiga íntima de Gaby, del muerto, que es un personaje que desconcierta y atrae a los demás personajes de una forma trágica, ¿no? Porque es una estoica, es alguien que en un mundo donde ninguno de los personajes está dispuesto a aceptar su destino, ninguno, y de una forma u otra se han revelado o ven que su destino interfiere con su propia vida de una forma rotunda, y culpan a la familia, culpan al pasado, culpan al legado, culpan a un montón de cosas de su profunda desgracia. Se encuentran con un personaje que asume su condición.
tiempo, el lugar, el espacio, el destino que le ha tocado vivir, lo asume, lo vive, lo disfruta y lo llena. De una forma que resulta completamente desconcertante a los demás, hasta el punto que llega a la radicalidad, y no quiero hacer spoiler, pero la realidad de aceptar lo inaceptable, lo que a casi nadie le resulta fácil o le resulta aceptable, que es la muerte, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo encara, cómo vive Berta? Desconcierta mucho a todos los demás y no saben cómo interpretarla, no saben qué hacer con ella, ¿no? Y para mí Berta es un personaje importantísimo porque representa esa aspiración que yo no voy a tener nunca. A mí me gustaría acomodarme en mis zapatos, pero siempre voy a andar incómodo, y creo que la incomodidad es la condición de toda persona, es la condición de toda vida. Siempre vamos a sentirnos mal, vamos a sentirnos impropios, vamos a culpar a mucha gente en fin, de lo desgraciados que somos, o de nuestras frustraciones, o de todo lo que nos pasa, a veces justificadamente, a veces de forma ficticia, ¿no? Pero nunca vamos a sentirnos satisfechos. Y Berta desconcierta a todos por eso, porque abraza un estoicismo que si lo vemos en todas sus consecuencias, aterra. Es algo, lo que piensa Berta y cómo vive Berta está dispuesta a hacer unas cosas que la mayoría de la gente no concibe, ¿no? Y cómo lo abrace con esa calma y esa paz, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de acompañar esa música que es fúnebre también en los alemanes, que tiene mucho que ver con el adiós, con la aceptación de la muerte, con la muerte como algo que intentamos eludir por todos los medios y que intentamos retirar de nuestra vista, y que nos incomoda su sola presencia, su sola mención, su sola estampa, ¿no? Y bueno, hay una serie, hay aquí unas tramas donde la muerte pues aparece de una forma verdaderamente terrible, y creo que es una de las contradicciones y uno de los problemas, o uno de los rasgos de decadencia más graves que tiene la civilización europea, ¿no? Que es cómo ha dejado de pensar en la muerte, cómo nos hemos convencido de que la muerte es algo que le pasa a los demás, de que la muerte es algo que pasa lejos, de que la muerte es algo que no nos atañe, no es algo que... Y aquí pues la muerte está muy presente por todas partes, ¿no? Está muy... Y bueno, a través de ese personaje de Berta, no solo a través pero a través de ese personaje de Berta se ve muy claro, ¿no? No querría todas, has apuntado a muchas direcciones, pero para mí la muerte es fundamental. La muerte es y lo es en otros libros míos, lo es en mi obra, por diversas razones y desde diversas perspectivas, ¿no? Pero yo creo que una de las razones que hacen la vida en Europa banal y profundamente estúpida en ocasiones es que hemos dejado de entender la muerte, hemos dejado de mirar a la muerte, no sabemos qué hacer con ella, y no sabemos qué hacer con la gente que está triste porque se le ha muerto alguien, ni siquiera sabemos consolarlos. O sea, nos hemos vuelto tan torpes que no sabemos ni vivir un duelo, ni consolar a nadie, no sabemos hacer nada de eso, ¿no? Y creo que eso es un rasgo de decadencia absoluta. Las decadencias no tienen que ser culturalmente malas, pueden ser pródigas, ¿eh? Es decir, puede ser, la decadencia es una catástrofe para los que la viven, pero para los que nos dedicamos a escribir y a hacer cosas igual está bien, porque nos da mucho juego para poder hablar de ellas mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, podemos vivir una larga decadencia y mientras tanto pues hablar de cosas bonitas, yo creo. Bueno, muchas gracias. Es que lanzo muchos temas porque realmente daría mucho juego, ¿no? Podríamos estar hablando todo el día de todo lo que se plantea en ambos libros. Os iba a preguntar por el humor, pero se nos acaba el tiempo, lo estoy viendo de reojo, pero creo que sí que por lo menos lo quiero decir, sé que es importante, el humor tiene una variada gama, no solo la carcajada abierta, sino que hay muchas vertientes de humor, y si han citado antes el término irónico, ¿no? Hay ironía, hay irreverencia, hay una acidez en alguna psicología de algún personaje que a mí me encanta, ¿no? Porque en cierto modo me encantaría ser así, siempre como decimos, no tenemos, queremos lo que no tenemos, y me encantan esas personas que de pronto te dan, que es verdad que son frases lapidarias, conceptos a veces lapidarios en la descripción de algo,
pero que me parece muy interesante ese contrapunto, ¿no? Que se nos da a la hora de retratar determinadas situaciones. Entonces os voy a pasar de nuevo el micrófono, pero es para que leáis algún pasaje que podamos escucharos. Si quisierais añadir algo del humor, pues lo podéis hacer, ¿vale? Pero con esto cerraríamos la intervención. No, busca tranquilo. Sí. Bueno, voy a leer un relato. A ver, a mí me gustaría ser Billy Wilder. Me gustaría ser Billy Wilder, porque Billy Wilder hace comedias. El Apartamento, supongo que lo conocéis, durante mucho tiempo fue quizá mi película favorita. Me gusta Billy Wilder, ese humor que yo he llamado comédico, un adjetivo que me he inventado, porque es el humor de la comedia que tiene esa profundidad. Pero yo que soy europeo y además muy español, a mí me sale un humor más bien sarcástico, o sea, irónico y sarcástico. Porque, bueno, entonces voy a leer un relato. Hay un relato más amable, pero que es más parecido a Billy Wilder, bueno, más parecido a los zapatos de Billy Wilder que a Billy Wilder, porque no le llevo a la altura del betún. Pero este es un cuento más que me representa más a mí, donde además hay una serie de referencias más o menos ocultas que se pueden entender y donde sí que está este humor sarcástico. Bueno, entonces son 2 páginas un poquito más, creo que da tiempo. Se titula Por la herencia de mi madre. Por la herencia de mi madre, mis 3 hermanas se ponen a disputar. Al principio parecen hermanas, después se vuelven mercaderes y poco después se llaman zorrona, puta, hija de puta, sin advertirlo. Huerca miserable. Cuando han terminado, o mejor, han interrumpido su discusión, las cosas siguen igual, inertes, frías, silenciosas. Las cosas mismas no parecen tener preferencias en cuanto a quién. Entonces una me llama a mí. Estoy en ese momento mirando por la ventana el vuelo de las aves de septiembre, aunque estamos ya a finales de octubre. Con que respiro hondo, me vuelvo y las miro. Sudan. Tienen las 3 la piel roja y con ronchas. El cabello húmedo que se les pega a las sienes y no les favorece. Me dan ganas de decir lo que siempre digo en estas situaciones. Seguid peleando. Pasad de las palabras a los puñetazos y a las patadas. Quizá eso resuelva. Pero sé que no me hacen nunca caso. Además son mis hermanas, no estaría bien. Ya son 2 las que me miran. Una quieta en la silla, otra que jadea ostensiblemente mientras se sirve un vaso de whisky. La mayor no levanta la cabeza, a lo mejor le pasa algo. Como tuve una formación católica, recuerdo de pronto el pasaje en que a Jesús le piden que medie en una disputa semejante y él se deshace con habilidad de los contendientes. No sé, le respondo, creo que todas lleváis razón, todas tenéis el mismo derecho, así que para este problema la verdad es que no hay salida. Por eso digo que en estos casos lo mejor es abandonar las palabras y seguir con los golpes, la única manera de aclarar algo. Ellas entonces coinciden en mirarme, con ese silencio todavía de respiraciones intensas que concede una tregua. Por lo menos, reflexiono, sienten la calma que da a constatar lo inevitable. Con el fin de remachar el sentimiento que han alcanzado al unísono, suponiendo que sea eso lo que ocurre, les digo, más de lo que habéis hablado ya, y dejo la frase colgando con intención de que caiga a sus oídos. Presiento que comprenden que es así. Me gustaría volver a la ventana para observar las bandadas que se retiran, pero sé que resultaría un gesto teatral o displicente. Yo odio ambas cosas. Sin embargo, es lo único que me apetece hacer en estos momentos. También pienso que contemplar durante unos minutos al menos a las bandadas podría ayudarlas, si pudieran ser ayudadas. También pienso lo contrario. Las aves vuelan porque no pueden sujetar un equipaje. Los seres humanos tenemos derecho a quedarnos con las cosas que los demás han acaparado. La vida consiste en hacerse con objetos, casas, una carrera, estímulos, un bono de productividad, una pareja, unos hijos, un buen vecindario. ¿Por qué vamos ahora a cambiar todo eso?
¿Por qué tendría una cualquiera de ellas que renunciar a lo que se le debe? ¿De qué serviría su gesto de renuncia? ¿Para alcanzar una victoria moral? ¡Qué ridículo! Quédate si quieres con victoria moral, que yo me pruebo el collar de Melatas. Lo más justo sería que cada una tuviera en su mano más diestra una pistola con 3 balas y compitieran en igualdad de oportunidades. Según pienso en decírselo me da la risa y me reprimo. Sería lo más útil, recapacito no obstante. Ahora en serio, a la triunfadora la libraría de la cárcel que la justicia entendiera que disparó en defensa propia. En este caso, toda violencia es en defensa propia. Si me preguntaran, yo podría atestiguarlo. En cambio, Jesús, con el fin de escurrir el bulto, les dijo: ¿quién me ha hecho juez entre vosotros? Aquí creo que el maestro estuvo algo cobarde. No quiso hacerse cargo del drama humano, no hizo nada para resolverlo. Que no seáis avariciosos, bueno, claro, pero ¿eso qué tiene que ver? No hablábamos de justicia. Ninguna dice nada ahora. Yo también veo mi cobardía. No he traído las pistolas, aunque me temía que iba a ocurrir algo parecido. Solo he dejado una frase a medio terminar. Y tengo unas ganas locas de llorar y de que se haga justicia de alguna manera. Poder darme la vuelta y seguir mirando por la ventana las bandadas que migran en otoño. Bueno, pues el problema de leer un fragmento de una novela es que no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Es sacarlo totalmente de contexto. Os voy a leer, como has citado a la madre, la primera evocación que hacen de la madre de los Schuster está muerta, es poco contexto, ¿vale? Entonces de vez en cuando se les recuerda algunas de las cosas y vamos conociendo, va cobrando cuerpo esa presencia fantasmal evocada por sus hijos, ¿no? Y vemos la relación extraña que podían tener. Entonces esto es un pasaje en el que Fede, uno de los protagonistas, uno de los narradores, está recordando por primera vez la relación que tenían la madre difunta con Gaby, su hermano difunto también, ¿no? Es muy breve, voy a contaros esa escena que ocurre en el salón de los Schuster. Dice: papá y Gaby discutían mucho, pero nunca por lo que decía mi hermano, ni por cómo vestía ni con quién iba. Discutían de política o algo así. Unas peleas monstruosas a gritos en la sobremesa. Eran cosas de Alemania que se me escapaban. Por entonces, papá iba de vez en cuando a Hamburgo, tenía algún negocio allí, una de sus inversiones ruinosas, o simplemente le atacaba la nostalgia por el país en el que nunca vivió. Cuando se marchaba, dejaba en el piso de Sagasta un aire de paz tensa que mi madre llenaba con acordes, improvisaciones y los días que se sentía más audaz, partes de sonatas o de suites. Le gustaba mucho Grieg y a veces se atrevía con una de sus piezas líricas, pero casi nunca la terminaba. Decía que prefería tocar mal las partituras profesionales que bordar las de aficionados. Simplificaba los acordes y se saltaba las partes más rápidas o ajustaba el metrónomo para ralentizarlas. Pasaba el allegro andante o adagio, según se viera, pero ni aun así llegaba al final de la pieza, porque en sus dedos le sonaba torpe y se irritaba. Entonces cerraba de golpe el piano y ponía un disco del mismo Grieg, un Peer Gynt, por ejemplo, y lo escuchaba derrumbada en la Seislong, casi desvanecida. Cuando a Gaby le llegaba por el pasillo el comienzo de la primera suite de Peer Gynt, decía: ya está nuestra joven decadente posando para la posteridad. Se refería al cuadro famoso de Ramón Casas en el que una señorita a fin de siglo se descoyunta entre cojines en un sofá verde. La Seislong de mi madre, de mi casa, también era verde. Nuestra joven decadente, llamaba Gaby a mamá. ¿Cómo está hoy nuestra joven decadente?, saludaba al llegar a casa. Mamá sonreía y le invitaba a sentarse a su lado y le acariciaba la mano. Gaby se impacientaba en el primer movimiento. Una marca de leche lo había usado como sintonía de sus anuncios y según él le había robado el alma y la intención. Me entran ganas de tomar un colacao, decía, mientras mamá le mandaba a callar con un chistido. Al segundo movimiento se serenaba.
Si era capaz de aguantar hasta los últimos compases del anterior, podía acompañar a mamá de la forma en que a mamá le gustaba ser acompañada. A Gaby le entusiasmaba sobre todo el tercer movimiento, el de la oscuridad, lleno de pizzicatos traviesos. La música andaba como de puntillas alrededor de la chaiselongue y Gaby y mamá parecían entenderse, como si se contasen un chiste que solo les hacía gracia a ellos. Esto duraba hasta el acelerón del cuarto movimiento, ese frenesí danzante que a Gaby le sacaba del asiento y le inducía a bailar como un derviche giróvago bajo la lámpara. Mamá cerraba los ojos y se abandonaba a su pose de joven decadente. Al terminar, pasado el éxtasis oriental, ese trance tan pasional, tan poco nórdico, tan jasídico, Gaby hacía una reverencia y lamentaba no ser un cosaco para partir al galope como correspondía. Un poco cosaco sí eres, hijo, decía mamá sin abrir los ojos, como si volviera de un sitio muy lejano. No hablábamos mucho cuando no estaba papá. La música ocupaba el sitio que solían llenar las palabras y los gritos. Siempre sonaba música en el salón y nadie discutía. Y las bromas de Gaby no tenían víctimas, tan solo viajaban por la sala, rebotaban en las molduras del techo y se apagaban en las cortinas, haciendo contrapuntos melódicos con las notas que salían de los altavoces, como si Karajan nos dirigiese.